Ahora miremos entonces esa relación entre las reacciones y las ecuaciones. Habíamos dicho que una reacción química es el proceso por el cual unas sustancias, que son los reactivos, se transforman en otras, que son los productos, ¿verdad? Y esas reacciones se representan por medio de ecuaciones químicas. En esas ecuaciones químicas vamos a tener a este lado los reactivos y a este lado vamos a tener los productos. En esta imagen miramos una serie de reacciones, pero antes de mirar estas reacciones y mirar cómo podemos identificar, ¿sí?, todas las partes de una reacción, vamos a trabajar un poquito, a devolvernos un poco a un tema que ya ustedes trabajaron antes, que era todo el tema de la identificación de los diferentes tipos de compuestos que hay en la química inorgánica. Habíamos dicho que la tabla periódica se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Entonces, por un lado teníamos los metales, que están ubicados a la parte izquierda de la tabla periódica, y por el otro lado tenemos los no metales. Entonces vamos a mirar toda esa rama de los metales. Cuando los metales se combinan con el oxígeno, va a dar un tipo de compuestos que son los óxidos básicos. ¿Cuál es la característica de los óxidos básicos? Pues que se ubica el metal primero, en este caso el calcio, y luego el oxígeno, siempre trabajando con estado de oxidación -2, ¿cierto? Y el metal con un estado de oxidación positivo, cualquiera que sea. Cuando estos óxidos básicos se combinan con agua, va a dar otro tipo de compuestos que son los hidróxidos. ¿Qué caracteriza a los hidróxidos? O las mismas bases, ¿verdad? Estos son las mismas bases. ¿Qué caracteriza estos compuestos? Este OH. Siempre que un compuesto tenga ese OH, vamos a decir que es un hidróxido. Entonces, en el caso del OH, como habíamos visto en las reglas de los estados de oxidación, entonces tiene un estado de oxidación general de -1. ¿Por qué un estado de oxidación general de -1? Según las reglas de los estados de oxidación, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1 y acá hay unos invisibles, ¿cierto? Entonces, -2 por 1, -2, +1 por 1, +1, y esta sumatoria me da -1, por eso ese -1 de allá arriba. Y el metal, que está a este lado, ¿cierto? En este caso el calcio trabajaría con un estado de oxidación positivo. Listo. Ahora vámonos por el otro lado, el lado de los no metales. Cuando un no metal se combina con oxígeno, va a dar un tipo de compuestos que son los óxidos ácidos. ¿Por qué se caracterizan esos compuestos? Pues que primero va el no metal, en este caso el cloro, y luego va el oxígeno trabajando con estado de oxidación negativo. El metal trabaja con estado de oxidación positivo, ¿sí? Ahora, ese tipo de compuestos, los óxidos ácidos, cuando se combinan con agua, entonces va a dar otro tipo de compuestos que son los ácidos oxácidos. ¿Qué caracteriza esos compuestos? Que va primero el hidrógeno, trabajando con estado de oxidación de +1, luego va el no metal, trabajando con un estado de oxidación positivo cualquiera que sea, y luego el oxígeno trabajando con estado de oxidación -2, ¿sí? Otro tipo de compuestos son los compuestos que se producen cuando se combinan los no metales con con el hidrógeno. Entonces, cuando se combinan estos dos, van a dar un tipo de compuestos que serían los hidruros. ¿Qué los caracteriza? Y es importante que lo tengan en cuenta siempre. Entonces, como se organizan los hidruros, entonces primero iría el metal y luego iría el hidrógeno. Pero es importante, en este caso el hidrógeno trabaja con estado de oxidación -1. Recuerden que según las reglas de los estados de oxidación, el hidrógeno siempre trabaja con estado de oxidación positivo, excepto en los hidruros, ¿sí? Entonces aquí tiene estado de oxidación -1 y el metal pues tiene su estado de oxidación positivo, cualquiera que ese sea. Ahora, cuando se combina el hidrógeno con los no metales, ¿sí?, va a dar un tipo de compuestos que son los ácidos hidrácidos. ¿Cuál es la forma de esos compuestos? Pues está el hidrógeno, que trabaja con estado de oxidación positivo, +1, y luego está el no metal. Aquí en este caso el no metal trabaja con estado de oxidación negativo, cualquiera que ese sea. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí en este momento dos tipos de ácidos, los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos. ¿Qué diferencia estos dos compuestos? Que este no tiene oxígeno y que este tiene oxígeno, si ustedes lo miran acá. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esos dos tipos de ácidos, ¿sí? La presencia del oxígeno en los ácidos oxácidos, por eso oxácidos, por el oxígeno. Entonces, cuando yo combino un hidróxido con un ácido oxácido, se me va a formar una reacción de neutralización. Y se me va a formar una sal oxisal más agua. Entonces, ¿cómo se produce eso? Vamos a entender un poquito.
En el caso de este compuesto de los hidróxidos, ¿sí? El compuesto se rompe por acá. Esta parte queda negativa y esta parte queda positiva, ¿sí? En el caso de este compuesto, el ácido oxácido, se rompe por aquí, ¿sí? Esta parte queda positiva y esta parte queda negativa. Ahora, lo positivo de una molécula se une con lo negativo de la otra. Entonces, este OH que es negativo, ¿sí? Que es -1, se va a combinar con este hidrógeno de aquí, que es H+, que es positivo. Y entre este OH, que está en la parte de acá, -1, con este hidrógeno que es positivo, se van a juntar y se va a formar H2O, ¿sí? Y el resto, este calcio, que es positivo, calcio más, en este caso es +2, con este compuesto que me quedó acá, que es un ion poliatómico que me quedó negativo, en este caso me quedó -1, ¿sí? Se van a juntar y me va a formar esta sal que está aquí. Este tipo de sal se llama sal oxisal. Entonces, el calcio que proviene de este lado y este ion negativo que proviene de este lado, ¿sí? Entonces se da esa reacción de neutralización y se forma la sal oxisal más agua. Listo. Continuemos entonces. Cuando estos mismos compuestos, estos hidróxidos, se combinan con este tipo de ácidos, con los ácidos hidrácidos, me va a dar otro tipo de sal. Estas son las sales aloideas. ¿Cuál es la diferencia entre las sales aloideas y las sales oxisales? Las sales oxisales tienen oxígeno. Las sales aloideas no. Las sales aloideas solamente tienen metal y no metal. ¿Sí? Metal con estado de oxidación positivo, no metal con estado de oxidación negativo. En cambio, las sales oxisales tienen metal, ¿cierto? Con estado de oxidación positivo, y luego viene el no metal y el oxígeno, y todo esto tiene un estado de oxidación negativo, pero de forma general. De manera interna, el oxígeno tiene estado de oxidación -2 y este tiene estado de oxidación positivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estas tienen oxígeno y estas no, las sales aloideas no. Porque estas sales aloideas vienen de este ácido de acá que no tiene oxígeno, entonces por eso es que ellas no tienen oxígeno. ¿Cómo se forman? Igual que en las sales anteriores, se parte esta molécula por aquí, el calcio queda positivo y el OH que es negativo. Esta se parte por acá, el hidrógeno que es positivo, el cloro que es negativo. Lo positivo se une con lo negativo de la otra molécula. Entonces el OH, que es -1, se va a unir con este H+, ¿cierto? Para formar la molécula del agua. Y lo otro que me quedó, que es el calcio +2, se va a unir con este cloro que me quedó negativo, ¿sí? Y se va a formar la sal, que ustedes miran acá. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de compuestos según pues lo que hemos visto? Vamos a identificar cuáles son los tipos de compuestos. Esto es un resumen porque yo sé que ustedes ya lo aprendieron, ustedes ya hicieron ejercicios de nomenclatura, identificaron los tipos de compuestos. No estoy diciendo que tengan que nombrar absolutamente todos los compuestos, pero que de manera general identifiquen cuáles son los tipos de compuestos que hay dentro de la química inorgánica. Entonces vamos a identificarlos acá, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los óxidos básicos y los óxidos ácidos, ¿cierto? Los óxidos básicos que se forman de metal más oxígeno y los ácidos que se forman de no metal más oxígeno. ¿Listo? El primer tipo de compuestos. Entonces, 1.1, 1.2. Primer tipo de compuestos, óxidos, ácidos y básicos. Luego tenemos entonces los hidróxidos. ¿Qué tienen los hidróxidos? Metal y OH. Luego tenemos los ácidos oxácidos, vamos, 3 tipos de compuestos, ¿sí? Después entonces tenemos los ácidos hidrácidos, 4 tipos de compuestos. Luego tenemos los hidruros, 5 tipos de compuestos. Luego tenemos las sales oxisales, 6 tipos de compuestos, y las sales aloideas, 7 tipos de compuestos. Entonces, a mí me interesa que ustedes sepan diferenciar cuáles son los tipos de compuestos que hay dentro de la química inorgánica, que los tengan claritos. Con este mapa yo creo que fácilmente ustedes los pueden identificar. Ahora sí volvamos al tema de las ecuaciones, ¿cierto? Que dijimos que las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones. Entonces miremos qué partes tiene una ecuación, ¿verdad? Entonces, a este lado vamos a tener los reactivos. Y a este lado de acá vamos a tener los productos.
siempre en una reacción química, en una ecuación, ¿cierto?, que representa una reacción química, vamos a tener reactivos y productos. Entonces, estos son una serie de compuestos que van a reaccionar para producir otra serie de compuestos. ¿Qué tenemos que identificar de aquí? El número que está antes de cada molécula se va a llamar coeficiente estequiométrico, ese coeficiente me indica el número de moles o la cantidad de veces que está esa molécula ahí. Entonces este 2 me está indicando que hay 2 moléculas de ácido clorhídrico. Es como si yo escribiera el zinc de este, solamente hay un hito, ¿cierto?, más HCl más HCl. Me está diciendo, ese 2 me está indicando que hay 2 moléculas de ácido clorhídrico, ¿sí?, que es un tipo de los compuestos que miramos, es un ácido hidrácido. Entonces, ese 2, ese coeficiente estequiométrico me va a indicar eso. Entonces, aquí habría uno solito. Cuando no hay coeficiente me está indicando que hay uno. Aquí me está indicando que hay uno, aquí me está indicando que hay uno, ¿sí? Esos son los coeficientes. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Cuando aparece una S, ¿cierto?, como esta, esto me está indicando el estado de agregación, acá, de reactivos y productos. Esta S me indica estado sólido. Esta G me indica estado gaseoso. Este AC me indica que ese compuesto está en estado acuoso, es decir, que está disuelto en una solución, por eso el AC de acuoso. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Estas flechitas, esta flecha me indica que el compuesto se me evaporó y esta flechita me indica que el compuesto se, digamos que solidificó y me quedó en el fondo del recipiente, ¿sí? Se sedimentó, se formó un sedimento. Entonces, esas flechitas son importantes para eso. Es importante que identifiquemos en una reacción química cuántos átomos hay de cada uno de los compuestos. Entonces, miremos la primera ecuación. Este 1 me está diciendo que hay un átomo de zinc, ¿cierto? Un átomo de zinc. Este 2 de aquí me está diciendo que hay 2 moléculas de ácido clorhídrico, es decir, que aquí habrían 2 átomos de hidrógeno y habrían 2 átomos de cloro. Este 1 de acá me está indicando que hay una molécula de esta sal que es cloruro de zinc. Entonces me está diciendo, hay una molécula de todo esto, ¿cierto? De zinc habría un zinc. Y de cloro hay 2. ¿Por qué? Porque este 2, recuerden que estos son los subíndices que me indican cuántos átomos hay del cloro dentro de la molécula completa, ¿sí? Dentro de la molécula. Por lo tanto, aquí habrían 2 átomos de cloro. Este 1 de acá me está indicando que hay una molécula de hidrógeno, pero este 2, que es el subíndice, me está diciendo que esa molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno. Entonces yo tengo aquí 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué acabo de escribir acá? La cantidad de átomos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, vamos a identificar estas reacciones que están acá según los tipos que ustedes miraron en el trabajo que realizaron en la lectura y en los videos que miraron. Entonces, este primer tipo de reacción es una reacción de sustitución. ¿Por qué? Cuando el zinc reacciona con ácido clorhídrico, lo que hace es que este zinc desplaza, ¿cierto?, aquí al hidrógeno en la molécula y va a quedar unido al cloro. Entonces por eso se me forma esta sal que es el cloruro de zinc y el hidrógeno me va a quedar aparte. Entonces el zinc lo que hizo fue desplazar a este hidrógeno para poderse unir con el cloro. En el caso de esta reacción es una reacción de descomposición porque esta molécula se dividió, esto es necesario aplicarle calor, se dividió en 2, ¿cierto?, en esta molécula y esta molécula. ¿Qué tipo de molécula es esta? Esta es una sal oxisal, ¿sí?, porque tiene un metal, tiene un no metal y tiene oxígeno. Y esta que está acá es una sal aloidea que solamente tiene un metal y tiene un no metal, ¿cierto? Este con estado de oxidación negativo, este con estado de oxidación positivo. Y acá en general todo esto está oxidación negativo y acá está oxidación positivo. Entonces, esta es una reacción de descomposición. La última que tenemos acá abajo. Esta reacción es una reacción de doble sustitución. ¿Por qué? Porque se intercambiaron. Esta molécula se partió por acá y esta se partió por acá, ¿cierto? Esto es lo positivo de esta con lo negativo de esta, lo positivo de esta con lo negativo de esta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo positivo de esta se unió con lo negativo de esta y se formó este compuesto de acá, ¿sí? Y en la otra, lo negativo de esta
se unió con lo positivo de estos dos, y formaron esta molécula que está acá, ¿sí? Primero va lo positivo, luego va lo negativo. Entonces, por eso decimos que es una doble sustitución. Bien, entonces, según los tipos de la clasificación de las reacciones que miraron ustedes, que leyeron, que miraron los videitos, esa es una, digamos que una forma de clasificarlas. Además, esta, por ejemplo, es una reacción de óxido-reducción según lo que ustedes miraron, ¿sí? Esta reacción de acá, esta, por ejemplo, también es una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Porque cambian los estados de oxidación en los reactivos y en los productos. Entonces son las diferentes formas de clasificar las reacciones.